Hola, ¿qué tal? El Señor le continúe bendiciendo. Qué bueno es Dios que nos permite una vez más reunirnos a través de este método para seguir conociendo del curso Nueva Vida en Cristo. ¿Cómo le ha estado yendo a usted en estos días? ¿Dios le ha estado hablando a su vida? Seguro que sí. Así que bienvenido al paso 3, paso 7. Sí, estamos en el 7 ya, lección 7. El título de nuestra clase hoy día es Hablando con Dios y está en la página 18 y 19. Así que vamos a orar, darle gracias a Dios para comenzar nuestra clase. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos infinitas gracias por permitirnos, Señor, reunirnos a través de este medio y juntos poder seguir creciendo en tu gracia, conociendo tu palabra, Señor, en estos primeros pasos de la vida cristiana para nuestros hermanos que son nuevos creyentes. Te pido que a través de tu Espíritu Santo les ayude a ellos y a mí para poder compartir, Señor, esta enseñanza y que juntos seamos edificados en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bueno, una vez más, bienvenido. Déjeme entonces compartir la pantalla en esta oportunidad para nuestra clase, ¿no? La ayuda visual. Pues aquí tenemos nuestra clase el día de hoy, paso 7, Hablando con Dios, Nueva Vida en Cristo, el primer módulo de esta serie de enseñanzas. Y bueno, aquí tenemos entonces, comenzamos como de costumbre, ¿no? Con verdadero o falso, y tenemos allí las tres preguntas que se nos plantean. Dice la primera: para orar, ¿es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas? ¿Verdadero o falso? ¿Qué piensa usted? ¿Sea verdadero o falso? Escriba su respuesta con lápiz. Y como hemos dicho anteriormente, si se equivoca, pues no se preocupe, porque en la clase pues rectificamos aquellos. Y si usted ya ha llenado la lección como le hemos sugerido, pues entonces está comprobando. Vamos a comprobar si lo hizo bien o de pronto se equivocó en alguna. Segunda, ¿puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar? ¿Verdadero o falso? La tercera, ¿es suficiente orar solamente antes de comer y el acostarme? ¿Verdadero o falso? Muy bien, entonces, ¿qué es la oración? Bueno, orar es comunicarse con Dios. Es tan sencillo y natural como hablar con un amigo. A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier tema o necesidad. La oración es una comunicación íntima con Él. Amén. Entonces, no es difícil la oración porque orar es hablar con Dios. No hay que aprenderse algo de memoria para en el momento en que estoy delante de Dios. Es ser espontáneo, hablar como estamos hablando usted y yo ahora en este momento. Claro, usted al otro lado de la pantalla y yo acá desde la oficina pastoral. Pero eso, la oración es hablar con Dios. Veamos qué nos enseña la Biblia y vamos a nuestra primera cita bíblica, Jeremías 33:3. Si usted no ha respondido todavía, hágalo, abra su Biblia y responda a esta pregunta y luego de responder, bueno, haga un pause aquí en el video y luego de responder, comparta y compruebe su respuesta. ¿Qué tal? ¿Qué nos invita a hacer Dios en Jeremías 33:3? Yo tengo la respuesta aquí, pues nos invita a clamar a Él, porque dice la Biblia, ¿no? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces la respuesta es clamar a Él. Muy bien. Y luego dice, orar es un medio para expresar con franqueza todo lo que está en su corazón a un amigo que le escucha con gran interés. ¿Cómo promete responder Dios en su oración? De acuerdo al pasaje de Jeremías 33:3, bueno, yo tengo aquí una respuesta. Dice, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Así es. Dios dice, si vienes a mí, clamas a mí, yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora, ¿habrá tiempo cuando Dios esté demasiado ocupado para oír su clamor? ¿Qué piensa usted? Habrá ese tiempo, ¿no? De pronto Dios está tan ocupado que no me puede escuchar. ¿Será cierto, sí o no? Bueno, pues no está subrayado allí.
Pero la respuesta naturalmente es no. Dios dejaría de ser Dios si no tuviera tiempo para escucharnos, y aunque pueden haber millones de personas hablando en el mismo momento, en el mismo instante, sin embargo Dios, porque es Dios y desde la eternidad Él está escuchando individualmente la oración particular de cada uno. Así que con confianza entonces oremos. Segundo lugar, vamos a ir a Mateo 26:41 para responder a la siguiente pregunta que dice: la oración es un medio para protegernos. ¿Cuál fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? Leamos la cita bíblica de Mateo 26:41. Esta dice de la siguiente manera: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Entonces, frente a esta pregunta, ¿cuál fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? Bueno, ¿ya tiene la respuesta? Me alegro. Entonces comparemos para que yo tengo. Y esta dice así: velad y orar. Sí, eso le dijo a Jesús. Velad y orar para que no entréis en tentación. Por eso la oración es tan importante en la vida del creyente, sobre todo cuando comenzamos en la vida cristiana, que la Biblia dice que uno es como un niño espiritual, no recién nacido, y que necesita esa leche espiritual. Así que una de las maneras como un creyente llega a madurar espiritualmente es a través de la oración. Comienza a orar y a velar, ¿no? Velar significa vigilar su vida espiritual. Entonces, cuando lo hace en oración y cuidando su testimonio, crece espiritualmente. El diablo está interesado en desanimarlo cuando usted está dando los primeros pasos en la vida cristiana. Así que una manera como podemos triunfar es velar y orar. Ahora bien, nuestro estudio luego nos dice: ¿qué peligros hay que evitar en la oración? ¿Qué peligros hay que evitar en la oración? Es decir, cuando oramos. Y allí hay dos citas bíblicas, Mateo 6:5 y Mateo 6:7. Vamos a leer Mateo 6:5 para responder. ¿Qué peligro hay que evitar? Veamos el verso 5 primero. Dice así, Mateo 6:5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Muy bien, póngale pausa y responda. ¿Sí? ¿Ya respondió? Veamos qué respuesta tengo. Así es. Si usted respondió esto o algo similar, déjeme decir que está en lo correcto. Jesús nos está indicando que tenemos que evitar caer en la hipocresía. Dice, y orando no seas, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en las sinagogas. Jesús estaba haciendo referencia aquí a los líderes religiosos, a los fariseos, que era un grupo muy religioso y dedicado a compartir las escrituras. Pero ellos, Jesús lo identifica como hipócritas. ¿Sabe qué pasaba, mi hermano? Es que ellos iban al centro de la ciudad, Jerusalén, ahí en el templo, y esperaban que llegaran las personas. No cuando ellos llegaban temprano se ponían a orar, sino cuando ya había personas y entonces alzaban las manos y venían y decían: oh Dios de Israel, escucha a tus siervos, te pedimos por nuestra nación. Bueno, y etcétera, etcétera. Ellos buscaban que la gente lo aplaudieran, lo adularan, que dijeran: no, qué buenos estos líderes religiosos que dedican tiempo para orar. Jesús dice: ya tienen su recompensa, pero ustedes cuando oren no sean como ellos, no sean hipócritas, oren. Y si usted sigue leyendo la oración del Padre Nuestro, Jesús nos pide entonces que oremos en nuestro cuarto. Y allí en lo privado, dice, Dios nos va a escuchar y nos va a responder públicamente. No sé si usted sigue allí leyendo. Ahora, el segundo dice Mateo 6:7. Mateo 6:7 dice: y orando no seis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Otro peligro entonces que evitar aquí, ¿cuál será? ¿Qué respuesta tiene usted? Le comparto la que yo tengo, Mateo 6:7. Así es, no usar vanas repeticiones. Este es un peligro. Así que cuando vamos a orar, Dios está interesado en que tengamos una conversación espontánea y no que no hayamos aprendido algo de memoria y la estemos repite y repite. Dios ya lo sabe. Dios está interesado en sus
palabra, en sus propias oraciones, en la conversación espontánea, donde usted le cuenta a él sus necesidades, le alaba, le glorifica, y bueno, y también le hace peticiones. Y Dios no se agrada entonces de las vanas repeticiones, palabras a veces, muletillas, ¿no? Gloria a Dios, aleluya, y cosas así que aunque parecen ser muy bonitas, pero no dejan de ser eso, vanas repeticiones, ¿no? Y pedir lo mismo y decir lo mismo, no. Dios quiere una conversación espontánea. Así que, mi hermana, hay que evitar esto de la hipocresía y las vanas repeticiones. Entonces, ¿cómo orar? ¿Cómo debemos orar? Y seguimos leyendo este estudio y vamos a encontrar respuesta. Dice así, los salmos dan muchas razones para alabar a Dios. Por ejemplo, vamos a ir a Salmo 106.1. Muy bien, ¿qué motivos nos da el Salmo 101 Salmo 106, verso 1, para alabar a Dios? Leo para ustedes, no usted vaya a su Biblia y compare con lo que yo estoy leyendo. Dice este salmo, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. A ver, ¿qué motivo usted encontró allí para alabar a Dios? Comparte conmigo, vamos a ver, ¿qué tengo? ¿Qué motivo le da el Salmo 101 para alabar a Dios? Bueno, dice la Biblia, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Así que por su bondad y su misericordia. 5. En lugar de vivir preocupado, ¿qué debe hacer de acuerdo a Filipenses 4:6? Vamos a leer este pasaje en la Biblia. Dice de la siguiente manera. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Quiero repetir. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces, en lugar de vivir preocupado, ¿qué debo hacer de acuerdo a este versículo? Vamos, usted conteste y si ya lo ha hecho, comparemos la respuesta. Ajá. Dice, en lugar de estar preocupado, dice Pablo, por nada estéis afanosos, por nada estar afanosos. Muy bien, esa es la respuesta. Y el 6, utilizando el mismo versículo, dice, ¿con qué actitud se debe pedir a Dios? ¿Con qué actitud se debe pedir a Dios? La misma cita bíblica. Encontramos entonces la respuesta, que debe ser con acción de gracias. Cuando vayamos a orar, entonces encontremos razones para alabar a Dios. Primeramente comenzamos adorando a Dios por todo lo que Él es, por sus cualidades, por sus atributos, que a medida que vamos avanzando en estos estudios, usted irá descubriendo cuáles son, así que tendrá suficiente motivo, razones para alabar a Dios. ¿Saben que hay un problema en la oración, mi amado hermano, mi hermana? Es que hay muchas personas que piensan que orar solamente es pedir a Dios, llegar ante la presencia de Dios, arrodillarse o sentarse o en pie y comenzar, Señor, te pido por esto, te pido por lo otro. Pero aprendemos en nuestro tiempo devocional de oración, aprendemos a hablar con Dios y lo primero que hacemos adorarle, agradecerle, reconocer la grandeza de Él, su atributo, su amor, su perfección, su santidad. Y después de eso, pues comenzamos a hacer nuestras peticiones. Muy bien, entonces viramos nuestra hoja, vamos a la página 19 y allí dice, al orar dando gracias a Dios, se está expresando fe en Dios por la contestación que Él dará a su petición. Por esto el versículo 7 dice que el cristiano puede experimentar, ¿qué cosa? Ajá, la paz en su corazón al dejar su carga en manos de alguien que es completamente capaz de ayudarle. Este versículo dice, el verso 7, Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo digo eso, amén. Ajá, amén. Entonces, la paz es un resultado de expresar nuestra fe en Dios, de confiar en Él. ¿Sabe? Hay un salmo precioso que constantemente repetimos.
Se encuentra en el Salmo 4:8, me parece, si mal no recuerdo, que dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me hace vivir confiado. Qué bueno descansar en el Señor, y cuando depositamos nuestras cargas, preocupaciones, ansiedades, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene en nuestro auxilio para ayudarnos. Dice allí, para discutir en su opinión a qué se debe ese grado de confianza que puede tener con Dios, ¿ya? Que puede tener con Dios. Bueno, 7. ¿Con qué actitud debemos acercarnos a Dios? Según Hebreo 4:16, bueno, ya me adelanté y allí está la respuesta. Este pasaje de la Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Entonces nos dice que debemos acercarnos con confianza. Sí, debemos acercarnos con confianza. Listo. Para discutir en su opinión a qué se debe ese grado de confianza que puede tener con Dios. Bueno, escriba su respuesta allí. Vamos a ver el 8. Vamos a ver el 8. ¿Qué significa sin cesar? Y está basado en 1 Tesalonicenses 5:17, que es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Dice aquí, 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. El otro versículo más corto aún es Juan 11:35, que dice: Jesús lloró. Entonces, ¿qué significa orar sin cesar? ¿Tiene una respuesta? Bueno, significa orar siempre. Se debe orar todo el tiempo. Quiere decir que eso, que puede orar en cualquier lugar, como por ejemplo en su trabajo, y aun cuando está viajando, usted puede orar. De hecho, cuando me preparaba para servir al Señor en el seminario, viajaba a 4 horas diarias, 2 horas desde mi ciudad natal hacia la ciudad, en este caso Guayaquil, para estudiar. Así que mientras viajaba tenía 2 horas para leer la Biblia, preparar los exámenes, pero también para orar. Y de regreso, ya después de clase de noche, también aprovechaba, mientras me echaba un sueño antes de aquello, pues también orar. Y uno puede orar, aún mientras usted va conduciendo. Déjeme decir que usted dirá: pastor, y no es necesario cerrar los ojos. Sí, la idea es cerrar los ojos para concentrarnos y que nadie o nada nos distraiga de estar en la presencia de Dios. Pero cuando usted ya puede orar y concentrarse, usted puede ir manejando e ir alabando al Señor e ir hablando con Él, porque usted ha aprendido que orar es hablar con Dios. Usted no viaja solo, usted puede ir en su volante, sea en el carro, en una moto, usted va viajando, pero va conversando con Dios, se va deleitando con Él, va orando, le va alabando, va poniendo sus necesidades, va intercediendo por otros. Entonces, tenemos esa confianza y definitivamente, pues, podemos orar siempre y en cualquier lugar. Veamos la ilustración que está a continuación allí. Su oración debe entonces incluir confesión de nuestros pecados para que no estorben nuestra comunión con Dios, adoración a Dios por lo que Él es, peticiones por necesidades personales, intercesión por otros y acción de gracias que ha hecho Dios por nosotros. No seamos mal agradecidos, expresémosle nuestra gratitud. Muy bien, he aquí algunos pasos que deben de haber dentro de su tiempo de oración con Dios. Después iremos aprendiendo un poco más, ¿no? Ahí faltan todavía unos elementos, pero por ahora vemos 4 pasos. Confesión, lo primero que hago: Señor, vengo ante ti y Señor, tú sabes que he fallado, te pido que me perdones, y luego le alabo o escucho una alabanza y le adoro con el cántico, y entonces comienzo después, el tercer paso, a hacer peticiones. Y termino en la oración dándole gracias a Dios por haber escuchado mi oración. Bien, sigamos con el estudio. 9. Según Juan 14:13, debemos pedir en el nombre de... Veamos qué dice la Biblia en Juan 14:13. Dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí está hablando Jesús. Y Jesús dice: todo lo que pidan al Padre, a Dios, en mi nombre, ¿no? Y sabemos cuál es el nombre: Jesús. Entonces oramos en el nombre de
Jesús. Así es, debemos pedir siempre en el nombre de Jesús. Esta es la razón ya por la que usted habrá notado que cuando oramos le agradecemos a Dios en el nombre de Jesús, pedimos los favores en el nombre de Jesús, y el nombre de Jesús siempre está en nuestros labios porque, como acaba usted de ver, la palabra de Dios nos enseña que nuestra oración debe ser en el nombre de Jesús. Es lo bíblico, es lo correcto. No debemos utilizar otro nombre, ni siquiera el nombre de Jehová, que es uno de los nombres que aparece para Dios en el Antiguo Testamento. No, la Biblia dice, en el nombre de Jesús le pedimos a Dios. En el nombre de Jesús le agradecemos a Dios. Siempre es en el nombre de Jesús. Sigamos, por favor. Ahora el 10 dice, ¿qué más aprendemos acerca de cómo orar en los siguientes pasajes? Salmo 66, 18. Aquí aprendemos algo muy importante de cómo orar. ¿Qué dice la Biblia en el Salmo 66, 18? Dice así, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Claro, ¿verdad? Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, aquí aprendemos, ¿no? ¿Qué aprendemos aquí en cuanto a la oración? ¿Tiene una respuesta? Comparto mi respuesta. Dice, la iniquidad impide ser escuchado por Dios. ¿Qué es la iniquidad? La maldad, el pecado. Si en nuestro corazón está el pecado y estamos mirando, estamos codiciando, ¿sí? No estamos luchando por dejar el pecado, eso impide entonces que Dios nos escuche. Muy bien, la iniquidad. Luego dice 1 Juan 5, 14, 15. Estos versículos dicen así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué importante, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Aquí tenemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Importante entonces, mis amados hermanos. La iniquidad del pecado impide que Dios nos escuche, y cuando nosotros oramos debemos pedir siempre en el nombre del Señor, pero también conforme a su voluntad. En el Padre Nuestro, usted encuentra allí que el Padre Nuestro Jesús nos enseña a orar y siempre dice, hágase tu voluntad, no la nuestra. Amados hermanos, Dios siempre va a responder a nuestras oraciones, pero enseñamos de que Dios tiene por lo general 3 respuestas. Sí, no, espera. Sí, no o espera. Dios va a decir sí a alguna petición que le hagamos, pero otras veces va a decir no cuando oramos no conforme a su voluntad. Pedimos por motivos egoístas, pedimos cosas que no convienen, que aparentemente son muy normales o que dentro de la lógica nuestra decimos está bien, pero Dios nos dice a través de su palabra que no es lo correcto. Entonces Dios no va a responder y va a decir no. Otra vez se va a decir solamente espera un poco, y Dios a su debido tiempo Él va a responder, mi amado hermano, ¿sí? Dios va a responder. A veces hay oraciones que Él no va a contestar porque sabe que no nos conviene. Por ejemplo, yo pongo este ejemplo. Usted puede pedir por un carro y decir, Señor, te pido un carro, es necesario, lo quiero para mi trabajo, lo quiero para viajar con mi familia, y usted ora. Y entonces Dios viene y dice, hijo, hija, mi voluntad es darte ese carro como todo padre amoroso, ¿verdad? Yo te quiero dar el carro. Esa es mi voluntad. Pero Dios dice, pero mi sabiduría dice que no debo dártelo, porque en ese carro te vas a accidentar y vas a quedar cuadripléjico, o en ese carro vas a hacer cosas indebidas que no convienen y vas a pasar tiempo bien difícil, así que mejor no te lo doy. Por eso, cuando oramos es en el nombre de Jesús y siempre decimos, Señor, oramos si es tu voluntad, Señor. Pero claro, a veces hay oraciones que ya sabemos que hay, por ejemplo, la Biblia, usted puede decir, Señor, si es tu voluntad, quiero que salve a mi hijo, o a un familiar, a un amigo. Bueno, la Biblia dice que esa sí es la voluntad de Dios, porque Él murió para que todos sean salvos. Así que usted ahí sí puede orar y decir, Señor, yo sé que es tu voluntad, porque por la Biblia sabemos que es así, ¿verdad? Bueno, continuamos. Entonces, tenemos otra cita bíblica, ¿no? Mateo 21, 22, allí a continuación. Mateo 21, 22 dice,
y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. Entonces debemos creer para recibir. Debemos creer para recibir. Y finalmente en el 11, ¿qué dice la primera parte de Efesios 3:20? Busquen sus Biblias, yo también lo estoy haciendo porque no había sacado ese versículo en mis apuntes. Así que estoy buscando en mi Biblia, capítulo 3, verso 20. Dice de la siguiente manera: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. Entonces, ¿qué encontramos aquí? No sé si tenga la respuesta. No tengo la respuesta aquí. Bueno, en todo caso, déjeme decirle que la respuesta aquí es que Él es todopoderoso. ¿Qué dice la primera parte? Que Dios es todopoderoso y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o pensamos según el poder que actúa en nosotros. Así que cuando oramos recordemos que Él es poderoso para respondernos. Dice la Biblia que Él todo lo puede. Muy bien. Entonces, a continuación, vamos a ver qué es lo que dice en su hojita, en las columnas que están como ayuda en cada estudio. Vamos a la página 18, de vuelta a la hoja, y allí dice, ¿no? ¿Dónde está aquel hombre arrodillado? Dice, debemos orar cuando tenemos el deseo de orar, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. Debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insalubre condición. Charles H. Spurgeon, este gran predicador, un pastor bautista del siglo XIX, conocido como el príncipe de los predicadores, ¿no? Algún día seguiremos hablando más de este hombre famoso que Dios utilizó para hacer. Memorice en orden los siguientes libros del Antiguo Testamento y repase los aprendidos anteriormente. Ya usted debe saber todos los nombres de los libros del Nuevo Testamento y también la primera parte del Antiguo Testamento. De Esdras a Daniel le pide que usted lea y los memorice. Viramos nuestra hoja entonces para ver la columna de la página 19. Y allí dice para hacer. 1 Timoteo 2:1 nos manda a orar por todas las personas. ¿Tiene usted una lista de peticiones de oración que le recuerda por quienes debe orar? Me pregunta. Hago una lista de oración en una hoja en una libreta. Su lista podría incluir las siguientes categorías por las cuales orar: familiares, amigos, hermanos en la fe, siervo de Dios como su pastor, los gobernantes de su país y de su ciudad, personas que le han hecho daño, personas que usted quiere ganar para Cristo, sus metas y crecimiento personal. Y para hacer, bueno, pues lea Hechos 22 al 28, un capítulo por día. Y el versículo para memorizar está en Filipenses 4, 6 y 7. Memorícelo, que dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda la oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Estamos terminando entonces nuestro estudio y veamos las preguntas de verdadero o falso. Tenemos la primera pregunta. ¿Qué respondió usted? Vamos a comparar. Primera pregunta. ¿Para orar es importante hacerlo en una iglesia y de rodillas? Bueno, esto es falso porque usted puede orar, decía hace un momento, aún mientras usted conduce. Puede orar en una mesa, en su cuarto, puede hacerlo de rodillas, puede hacerlo sentado, aún caminando, con tal de que usted esté concentrado en Dios. Segunda pregunta. ¿Puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar? Naturalmente, esta es verdadero porque hemos estudiado que así es. Y tercero, ¿es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme? Bueno, este es falso. No es suficiente. Hay que aprovechar toda la oportunidad para orar y mantenernos en comunión con Dios. ¿Qué le parece? Entonces, hablando con Dios. Naturalmente, hay mucho más que hablar sobre la oración y después iremos profundizando a medida que vayamos madurando, creciendo en la vida espiritual. Qué alegría haber estado con usted en esta clase del paso 7 y esperamos encontrarnos
pronto en el paso 8, que continuaremos hablando sobre este tema. Vamos a darle gracias a Dios y bueno, que usted no se desanime, siga completando estas lecciones. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por bendecirnos en este día y permitirnos compartir este estudio bíblico. Bendice, Señor, a la hermana, al hermano que está siguiendo estos estudios. Padre, y háblales a su corazón y que pongan en práctica lo aprendido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, que el Señor les bendiga. Dejo de compartir. Esperamos entonces vernos muy pronto. Hasta entonces. El Señor les bendiga grandemente.